Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar esta sesión de ponencias. Tenemos entonces la primera ponencia, propuesta para un perfil de aplicación para material didáctico digital basado en el marco de Singapur. Los autores de la ponencia son Alma Rivera Aguilera, María Guadalupe Barrera Galán, Elisa Cruz Rojas, Acalia Pozo Marrero, José Juan Telles Bertadillo, y nos acompañan aquí en esta mesa María Guadalupe Barrera Galán, quien es licenciada en Biblioteconomía por la Escuela Nacional de Biblioteconomía, diplomada en Estudios de Arte y pasante de la maestría en Estudios de Arte por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Actualmente es jefa de catalogación de la Biblioteca Francisco Javier Clavijero de la Universidad Iberoamericana. Cuenta con la certificación del Programa para Catalogación Cooperativa y Nombres de Autoridad de la Library of Congress y lidera el programa Chimenea NACO, en el que participa la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM, la Biblioteca Benjamin Franklin y la Universidad Iberoamericana. Recientemente le fue otorgado el diploma al mérito universitario por la Universidad Iberoamericana. Por otra parte, Elisa Cruz Rojas es licenciada en Biblioteconomía por la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, diplomada en Fundamentos de la Administración, y actualmente es catalogadora de la Biblioteca Francisco Javier Clavijero de la Universidad Iberoamericana. A continuación, le cedemos la palabra. Gracias. Buenos días, compañeros y colegas. Bueno, este es un trabajo colaborativo de elementos del área de procesos técnicos y de elementos del área de automatización. También queremos agradecer al CUIC por este espacio, ¿verdad?, de venir a compartir pues, este proyecto en el cual hemos estado trabajando. Bueno, el título de la ponencia se llama Propuesta de un perfil de aplicación para material didáctico basado en el marco de Singapur. El objetivo de este trabajo es iniciar la definición de un perfil de aplicación de metadatos basado en el marco de Singapur para organizar y lograr la recuperación efectiva de los contenidos de una colección de material didáctico en formato digital. Bueno, nada más para contextualizar un poquito nuestro trabajo, la Universidad Iberoamericana Ciudad de México es una institución de educación superior privada, pues que siempre ha pretendido, ¿verdad?, buscar la excelencia académica a través de todos sus programas. Actualmente cuenta con 10.000 estudiantes de licenciatura y 1.000 de posgrado. Su misión es formar profesionales e investigadores de proyección internacional con calidad humana y académica que se comprometan en el servicio a los demás y a desarrollar y difundir el conocimiento para el logro de una sociedad libre, justa, solidaria y productiva. La Ibero es una de las instituciones privadas en México más reconocidas y ofrece 36 licenciaturas, 22 maestrías, 7 doctorados que se imparten a través de 19 departamentos. Esta diapositiva trata de mostrar un poquito la inclusión que ha tenido la biblioteca Francisco Javier Clavijero con las nuevas tecnologías. En la década de los 80, en el departamento de servicios técnicos, pues se empezó a utilizar este software que estuvo muy de moda en ese tiempo, Logicat. Posteriormente, a principios de los 90, bueno, pasó también un periodo donde se usaba microISIS y así. Posteriormente, para sacar el primer catálogo en línea, pues se utilizó Minisis. A finales de los 90 pasamos a LED. Actualmente estamos con la versión 20. Como producto del impacto de estas nuevas tecnologías dentro del sistema bibliotecario, pues tenemos varias colecciones digitales. Actualmente estamos trabajando con que se llama Objetos de Aprendizaje, que es una colección de materiales didácticos digitales. Se ha estado trabajando con un software libre llamado Cleanstorm, el cual nos ha parecido pues, muy amigable.
el portal de la página, a través de ella podemos accesar a todos los recursos que se ofrecen, ¿no? Los tradicionales y también bases de datos, a la biblioteca digital, a esta colección de objetos digitales. Esta colección de material didáctico digital pues, lo podemos encontrar en diversos soportes ya ampliamente conocidos por todos, como pueden ser PDFs, PowerPoints, Office, de imágenes, etc. Bueno, el método que seguimos para la implementación de este proyecto se ha llevado a cabo en dos fases. En la primera fase se siguieron las guías para la definición de perfiles de aplicación basados en el marco de Singapur a fin de generar unos requerimientos, un modelo de dominio, un conjunto descriptivo de etiquetas de metadatos y las reglas de sintaxis y formato de datos correspondientes. Más adelante vamos a explicar qué es el marco de Singapur. En la segunda fase se eligió una muestra de 21 materiales que fueran representativos de los diferentes departamentos. Se capturaron los valores de metadatos de acuerdo al conjunto descriptivo que se elaboró y bueno, de etiquetas, ¿no? que teníamos en la primera fase. ¿Qué es un perfil de aplicación? La definición de glosario de Dublín: conjunto de elementos de metadatos, políticas y guías definidas para una aplicación en particular. Las etiquetas pueden provenir de uno o más conjuntos de etiquetas, todo ello con el fin de lograr que una colección cumpla con sus requerimientos funcionales utilizando metadatos de diversos conjuntos de etiquetas, incluyendo las locales. Aquí tenemos el marco de Singapur, es la definición anterior, pero aquí de una manera gráfica, ¿no? Bueno, la primera capa, que es en amarillo, identificamos las necesidades de la colección que vamos a tratar, que esos serían los requerimientos funcionales, ¿no? Identificar cada una de las necesidades, qué es lo que queremos mostrar a los usuarios. Después de los requerimientos funcionales tenemos el modelo de dominio, que en sí es el modelo conceptual. Cuando ya identificamos las necesidades, ahora vamos a trasladarlo a un modelo conceptual para posteriormente elaborar un conjunto o determinar qué etiquetas queremos incluir. Guías de sintaxis, pues esto es relacionado a los sistemas informáticos. La segunda capa son los estándares, es decir, las normas, la normalización que vamos a seguir. En una tercera capa, que es más profunda, son los estándares de base. Bueno, pues es cómo se conforman los archivos para que la máquina los entienda. Es una situación, una cosa muy técnica. Y bueno, pues va encaminado precisamente a la web 3.0. Hasta aquí me toca mi participación. Los requerimientos funcionales, de acuerdo al marco de Singapur, esa parte fue realizada por la doctora Alma Rivera. Como dijimos, es un equipo que cada uno se dedicó a diferentes aspectos. Entonces, los requerimientos funcionales es ofrecer contenido didáctico abierto y un espacio de identificación de experiencias e intereses académicos similares entre los creadores, acceso, visibilidad, preservación de la memoria docente. Debe estar basada en etiquetas estándar como son LOM, Duplicor, BICAR y FOA. Las consideraciones deben ser web 3.0 con relación a vocabularios controlados y salidas con reglas RDF en formato XML. Los archivos deben ser los utilizados comúnmente por los docentes, como son Office, PDF, HTML, PowerPoint, etc. Otros requerimientos son los materiales didácticos. Estos son los recursos educativos basados en soportes electrónicos utilizados en un curso para promover el aprendizaje con uno o más métodos didácticos explícitos en el material o a ser descritos en los metadatos. Los creadores son los docentes y eventualmente los estudiantes
que subirán directamente sus archivos y metadatos iniciales. Debe haber revisores de calidad en los departamentos y en la captura en la biblioteca. Y esto va a estar sujeto a los derechos de autor del Common. Es un derechos de autor como libre, de atribución no comercial, de licenciamiento recíproco. Nos regresamos al marco de Singapur y vamos a ver ahora el modelo de dominio. Este modelo de dominio, pues antes de llegar a él hubo una revisión de otros, de cómo hacerlo, y el que más se acercó a nuestras necesidades académicas fue que está aquí citado, pero nosotros decidimos hacer el propio por el tipo de materiales que estamos trabajando. El modelo es diseñado a partir de los requerimientos y conocimientos de los procesos reales. Aquí tenemos las entidades, lo que está en azul fuerte, que son la persona, contexto educativo, material didáctico y temas. Y sus relaciones, las personas pues son los creadores, colaboradores, revisores, catalogadores. Y los creadores pueden ser profesores y estudiantes. El contexto educativo son los programas académicos y a la vez las asignaturas. Y los temas los dejamos pendientes. Ese es un trabajo que vamos a hacer posteriormente, a documentarlo más. Esta es una lámina donde podemos ver las relaciones o la comparación que puede haber con Ferber y el modelo de dominio propuesto por nosotros. Entonces, en la entidad 1, que son las obras, tenemos, según, para Ferber, nos dice que son los productos de trabajo intelectual o artístico. Para nosotros son los materiales didácticos. La entidad 2, que son los creadores, son los responsables del contenido intelectual o artístico. En nuestro caso son profesores, estudiantes y catalogadores. En la entidad 3, que son materiales o tópicos de los productos, nosotros vamos a trabajar temas. Y las entidades contextuales, para nosotros son las asignaturas y programas académicos. Y las áreas del usuario, que Ferber dice que son buscar, identificar, seleccionar y obtener. Nosotros además vimos que también almacenan, buscan, identifican, seleccionan y obtienen. Pasamos a la cajita 3 del modelo de Singapur, conjunto descriptivo del perfil. Aquí en la primera etapa fueron la descripción del material didáctico, que también hay un antecedente en una primera presentación, y básicamente está basado en Dublin Core y LOM. Aquí es la descripción, como decimos, de los materiales didácticos. La segunda parte, que también la presentamos en el congreso anterior, fue la descripción de los creadores, de los autores. Y ahí hicimos como un híbrido, pero finalmente le dejamos Vicar. Usamos etiquetas de MAR, de EduPerson y Vicar. Para este trabajo revisamos FOA, que es otro estándar, y de ahí tomamos nada más la etiqueta SAFE, que son las relaciones con otros autores que trabajan sobre lo mismo. Y el contexto, en la parte de contexto educativo tenemos las etiquetas locales necesarias para nuestra área, entonces, departamento, asignatura, programa y control, debido a que trabajamos con los productos de los docentes. Cabe señalar que es importante los vocabularios controlados, no nada más es seleccionar etiquetas, también hay que controlar la información que se va a poner ahí. Ya le hemos trabajado a Calia Pozo, que es otra del equipo. Ella está trabajando sobre vocabularios controlados
y eso va a ser un trabajo que vamos a presentar posteriormente. Aquí tenemos un registro en Greenstock, tenemos 21 registros catalogados y así es como nos despliega la pantalla para ser llenados ya de acuerdo a todo lo anterior. Las reglas de sintaxis y formatos de datos, esta parte la trabajo José Juan Telles, ingeniero en sistemas de nuestra área, y este sería el formato. Este es el despliegue en Greenstock XML. Y esta es una de las pantallas de los departamentos que ya tenemos trabajados, y así se despliega, así se ve en el catálogo para el usuario. Resultados. Vimos la importancia de la facilidad de captura de las etiquetas y su similitud con los datos bibliográficos. BICAR sigue siendo el conjunto más completo para la entidad persona, pero se consideró la etiqueta FOAP 6 como necesaria. FOAP es un estándar usado en redes sociales. Greenstock es un software amigable para la captura por los bibliotecarios. Se sugiere integrar un campo de comentarios a fin de potenciar el ambiente de Biblioteca 2.0 e implementar ayudas más desarrolladas en todas las etiquetas. Conclusiones y perspectiva. Los avances previos de este proyecto se adaptan a las tendencias internacionales como el marco de Singapur. La aplicación del marco de Singapur permitió explicitar los requerimientos, definir una primera aproximación al modelo de dominio correspondiente y hacer comparativos con Ferber. Este tipo de diseño requiere un trabajo entre bibliotecarios catalogadores y bibliotecarios de sistemas. El perfil lleva un avance sólido, pero tendrá que desarrollarse a futuro a fin de asegurar consideraciones de Web 2.0 y 3.0, lo cual incluye la entidad de temas. Gracias por su atención. Muchísimas gracias por esta ponencia. Nos queda claro que a través de esta propuesta para un perfil de aplicación para material didáctico digital basado en el marco de Singapur, hay mucho trabajo por hacer. Todos sabemos, todos estamos conscientes que en la actualidad el crecimiento de la información digital es exponencial, y en el marco de nuestro trabajo bibliotecario de organización de la información tenemos cada vez más ámbitos de acción en donde debemos participar. Uno de ellos, con este caso lo vemos de manera muy clara, es el caso de los repositorios digitales, que a través de diferentes vías estaríamos hablando de material didáctico, en este caso creado por los propios miembros de una entidad académica, material que sin duda pues debe organizarse también para tener un fácil acceso y que además permita su conservación y su preservación, y además de eso que sea un proyecto sustentable con el tiempo, ¿no? Y no nada más quede en algo que se pierda. Muy interesante. A continuación, la ponencia, análisis, diseño y desarrollo de un sistema para la descripción, recuperación y consulta de información digital, presentada por Sergio Arregui Meneses, Verónica Sánchez y María del Rosario Nicolás. Sergio Arregui Meneses es egresado de la licenciatura en Bibliotecología y pasante de la maestría en Bibliotecología y Estudios de la Información por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en donde ha impartido clases de licenciatura en las materias de catalogación y clasificación, bases de datos, redes y telecomunicaciones en las unidades de información, principios y fundamentos de la organización de la información y el seminario de automatización de biblioteca, este último en la EMBA. Ha participado en diversos encuentros, congresos y jornadas nacionales e internacionales como ponente, moderador y organizador. Ha sido asesor en diferentes instituciones nacionales e internacionales sobre diferentes procesos de
organización, automatización, digitalización en bibliotecas. Fue director de apoyo bibliotecológico en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y secretario técnico del Centro Universitario de Investigación Bibliotecológicas. Actualmente es consultor de varios proyectos en instituciones en las áreas mencionadas. Verónica Sánchez Arcos, egresada de la carrera de Ingeniería en Computación y pasante de la licenciatura en Filosofía, ambas por la UNAM. Se ha desempeñado en diversos cargos directivos relacionados con el desarrollo de sistemas, tanto en el gobierno como en la iniciativa privada. Ha sido directora de operaciones de la Dirección General de Bibliotecas de Conaculta, en donde estaba a cargo de programas como el de fomento a la lectura, seguimiento, apertura, evaluación y apoyo para la apertura de bibliotecas públicas en la red nacional, entre otros programas. Actualmente también es consultora y coordinadora de proyectos para el diseño y desarrollo de sistemas. Y por último, Rosario Nicolás Martínez ha laborado en la Secretaría de Función Pública como consultor externo, formó parte del equipo de desarrollo de tecnologías para los portales Tramitanet, Declaranet, Compranet y el sistema de solicitudes de información del Instituto Federal de Acceso a la Información. Actualmente es consultor externo para Softec, que es un proveedor global de servicios, asesora y capacita en el uso de herramientas Business Intelligent y además se enfoca en la construcción y diseño para proyectos del SAT y coordina soluciones tecnológicas para productos diversos. Adelante, por favor. Gracias, muy buenos días, ya casi tardes. Agradecemos desde luego al Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas y a los organizadores de este encuentro por permitirnos compartir esta experiencia. La temática o la tónica en que empezaremos a exponer es, vamos a dar un poco el marco teórico y el por qué se desarrolló el sistema, cuáles son cuál es el análisis que hicimos para poder llegar al sistema. Posteriormente explicaremos cuál es cómo se fue construyendo internamente, cuáles son los módulos propiamente cuando se cuenta el sistema y al final las conclusiones. Iniciaré yo dando un primer planteamiento del por qué para nosotros es importante la tecnología de la información y cómo ha de alguna manera impactado notablemente en la sociedad y en diferentes ámbitos en nuestro caso de las bibliotecas. Quisimos traer de alguna forma dos citas que aparecen como preámbulo del trabajo que nos parecían muy adecuadas, justamente combinando los elementos de la información, la globalización y vista propiamente la información como una herramienta que aporta soluciones. En el primer caso está una cita de la CEPAL donde dice que la globalización es la creciente gravitación de los procesos económicos, sociales y culturales de carácter mundial sobre aquellos de carácter nacional o regional, los drásticos cambios en los espacios y tiempos generados por la revolución de las comunicaciones y la información le han dado nuevas dimensiones. Es decir que de alguna forma el fenómeno de la globalización y el fenómeno de las tecnologías de la información pues son un binomio que se han conjuntado y de alguna manera ayudan con el desarrollo de los países. En este sentido, Dewey, que es un filólogo principalmente y que se encargó en algún momento de hacer proyectos de digitalización, él también rescata esta idea de la tecnología como una herramienta que está diseñada propiamente para resolver problemas y ajustarse a las necesidades propiamente, y plantea la tecnología también como desde el punto de vista sociológico, como un elemento de cambio en una sociedad o en un momento determinado histórico y que sin duda va transformando propiamente el camino de la sociedad. En ese sentido, pues nosotros lo vemos a diario en las tecnologías que se van desarrollando o los países que comúnmente desarrollan tecnología van mejorando sus procesos, van mejorando sus actividades, van mejorando en sí la convivencia entre la sociedad. En casos concretos, pues vemos que, por ejemplo, hace 10 o 15 años no existía o no se planteaba, por ejemplo, la educación y el aprendizaje a través de estas herramientas, que ahora con el famoso aprendizaje, pues bueno, también hay un cambio en la forma de enseñar y aprender.
y sobre todo aquí venciendo pues la cuestión geográfica y la cuestión de tiempo. Lo vemos también, por ejemplo, ahora, ¿no? Hace algunos meses, y estuvimos al tanto en las noticias, vimos que por ejemplo ya hay algunos juicios que se llevan directamente en línea. Se hizo un juicio entre Estados Unidos, por ejemplo, y México, y se debatió ahí algunos casos, cosa que antes era impensable. Justamente vemos también muy transformado las actividades, por ejemplo, pues en las bibliotecas, ¿no? También las bibliotecas es un ejemplo donde la tecnología ha entrado desde hace algunas décadas, y pues nosotros como bibliotecarios, en colaboración con agentes de sistemas, pues hemos tratado de solucionar problemáticas. Muestra de ello, bueno, los catálogos que veíamos en la ponencia anterior, ya con más enriquecidos. Podemos mencionar también los referencistas electrónicos que empezaron a surgir hace 10 o 12 años y que vemos ahora ya como propiamente referencistas electrónicos y de 24 horas, ¿no? Como el famoso servicio de la Biblioteca Pública de Nueva York, y así podríamos mencionar tantos ejemplos donde la tecnología nos ha favorecido. Igualmente en el caso de los sistemas de bibliotecas pues han asumido desarrollos y enfoques directamente sobre esos procesos, donde ya, como lo decía Saurín Pérez en su tesis del 2002, él mencionaba que más o menos por estas épocas o posteriores al advenimiento ya de los sistemas con ciertas capacidades, encontraríamos sistemas de automatización globales, es decir, que íbamos a encontrar sistemas ya muy integrados que podrían aplicarse a cada una de o a todas las posibles o distintas bibliotecas que pudieran existir, y ese mismo sistema podría ir adaptándose a cada una de esas necesidades. Pero él mismo comenta que también se iba a abrir la oportunidad de poder desarrollar tecnología en base a no solamente ya bibliotecas, sino a cuestiones de organización de información y sobre todo apuntando a resolver problemas locales. Obviamente también vemos con el tiempo que no solamente la biblioteca es un lugar donde se tiene esa necesidad, desde luego en las empresas, desde luego en las organizaciones y en los grupos de personas que tienen información, que producen información, también tienen esa necesidad. ¿Qué se ha realizado últimamente también en materia de tecnología? Pues podemos ver, por ejemplo, las famosas redes sociales, ¿no? Que hace un par de años empezaron a florecer. Hoy también las podemos ver convertidas ya propiamente en servicios, donde se abren canales directamente de comunicación con el usuario. Podemos ver, por ejemplo, tecnología móvil, donde ya las bibliotecas ponen, por ejemplo, sus catálogos de novedades, y automáticamente ustedes pueden bajar ese catálogo de novedades a su teléfono, directamente a sus plataformas móviles. En ese sentido también otro tipo de procesos como los de la digitalización nos han permitido, sobre todo en las bibliotecas y no solo en ellas, voltear a ver nuestras colecciones antiguas. Creo que la mayoría o muchas de las bibliotecas digitales que ahora se nombran, propiamente lo que han hecho es digitalizar propiamente sus colecciones, pasarlas a un formato digital, y fundamentalmente de aquellos materiales donde son pues, casos únicos, donde son materiales raros y que de alguna manera no estaban tan fácilmente accesibles al usuario. Hoy simplemente nos conectamos a alguna de estas bibliotecas digitales y podemos estar viendo materiales que era imposible manipular o ver. En este sentido, la digitalización también se ha enfocado o ha permitido que los particulares o personas incluso empiecen a organizar su información y empiecen a disfrutar de esta posibilidad, ¿no? Que es tener la información organizada y compactada de tal forma que sea accesible al momento que ellos la necesitan.
Por ejemplo, uno de los casos que yo recuerdo muy controvertido, que incluso todavía no se resuelve, es la biblioteca digital que se proponía hacer Google, ¿no? Que su propuesta en el 2007 me parece que era tener 32 millones de libros, y ahorita se detuvo en 5 millones y creo que sigue detenida, dado que no han resuelto los problemas legales que esto ha implicado. ¿Por qué? Porque lo que hizo Google fue de alguna manera digitalizar libros que tenían derechos de autor, entonces está detenida en cierto sentido ese proyecto. Sin embargo, pues podemos ver en la Wikipedia, en Google, listas de bibliotecas digitales que son un éxito y que de alguna manera van llenando estas necesidades, ¿no? de proporcionar información. En nuestro caso, nosotros nos ocupamos de hacer un proyecto para literatura no convencional. Literatura no convencional, llamada así por Martínez de Sousa y más comúnmente conocida por nosotros como literatura gris. Este es un proyecto que de alguna manera nos fue encargado por particulares a efecto de poderles construir un sistema con esta capacidad de poder tener su información de literatura gris, pasarla a un medio digital y hacer una base de datos o un sistema para poderla recuperar y poderla poner a disposición de los usuarios. La literatura gris, como ustedes recordarán, pues es una literatura no convencional, no está comúnmente en los medios comerciales, no se encuentra indexada en las bases de datos que comúnmente solemos recurrir para comprarla, y en muchos sentidos la gente que ha estudiado este tipo de literatura mencionan estos rasgos como un poco como desventaja. Yo lo veo en cierta forma como una fortaleza, porque es material único y que le sirve justamente a ciertas comunidades. Y traemos a colación propiamente la cita de lo que dice Gabriel Said respecto de las bajas publicaciones, de los pocos tirajes que ahora tienen los libros, y más aún, por ejemplo, la literatura gris, que es para un grupo pequeño en realidad. En ese sentido, Gabriel Said dice ahí en su cita que a medida que una sociedad se vuelve más numerosa, más rica y más escolarizada, publica más títulos de poca venta porque aumenta la variedad de especialidades e intereses. Entonces es por eso que nosotros creemos que este tipo de literatura pues cobra cierto interés dentro de esos grupos. Ya habíamos mencionado en esta diapositiva las características de esta literatura. Incluso si revisamos algunos otros autores como Reitz, pues nos ponen una tipología de qué documentos corresponden a este tipo de obras. Sin embargo, autores como Lola García Santos, ella dice que con el advenimiento de la tecnología, propiamente las tipologías de este tipo de literatura pues prácticamente desaparecen, porque puede ser desde documentos impresos hasta los mismos blogs, hasta materiales que naturalmente se construyen en un medio digital. Entonces, pues como ha pasado en diferentes etapas de la evolución de todos los soportes, pues en algún momento existió solamente lo impreso, en algún momento llegó la microfilmación, posteriormente pues lo de ahorita pues es lo digital propiamente. Ya mencionamos un poco de las fortalezas y ventajas, y ya bajo una cita de Matthews dice hacia dónde debemos apuntar sobre este tipo de material, sobre todo a desarrollar posibilidades en Internet para tener accesible este tipo de información para quien la necesite. Y me llamaba también mucho la atención lo que comentaba en un documento Batiste, que decía, por ejemplo, que este tipo de literatura emergente, quizá para nosotros, es lo que principalmente se publica en países como por ejemplo en África, ¿no? Que él considera que el 60% de la información que circula en África o que se produce en África es justamente literatura gris.
a nosotros nos interesaba, una vez de habernos enterado de cómo estaba conformado nuestro archivo de literatura gris o literatura no convencional, pues saber dónde podríamos de alguna manera tratarla, es decir, en qué base de datos podíamos almacenarla, cómo la íbamos a poder compartir, y para ello empezamos a estudiar una serie de sistemas. Obviamente vimos una serie de aplicaciones, pasamos desde las cuestiones comerciales a las cuestiones de open source, y encontramos algunos beneficios, pero no todo lo que nos pedía el cliente lo cumplían a cabalidad las aplicaciones, o las cumplían, pero en realidad la tecnología, dado las necesidades que teníamos, se volvía un poco cara para el tipo de sistema que se quería implementar. ¿Por qué? Porque si bien a lo mejor un sistema de biblioteca nos podría cumplir con estas necesidades, pues sí, parece que el gasto o lo que se necesitaba para financiar este tipo de desarrollos no creo que sean caros, sino que están enfocados a otras necesidades. ¿Por qué? Porque pues, automatizan una serie de procesos que para nosotros no era necesario automatizar, como por ejemplo el préstamo tal vez, o las adquisiciones, o el desarrollo de colecciones, etcétera. En eso veíamos que pues, tal vez podríamos ahorrar en cierta medida presupuesto. Entonces, efectivamente hay sistemas porque ya me toca apurar, existen sistemas propiamente para muchas de las necesidades que hay en biblioteca. Más adelante, bueno, también encontramos que hay sistemas enfocados para literatura gris y que propiamente fueron desarrollados desde los años 80, en los 70, como el caso de Siegel, que fue generado después de la primera reunión en 1978 de los expertos de York, que fueron quienes por primera vez nombraron a la literatura gris como tal, y ahora se ha convertido en una biblioteca digital o en un repositorio digital. Lo que encontramos aquí es que la mayoría de ellos pues, son sistemas de recuperación de información, es decir, no podemos instalarlos y poder utilizarlos para poder administrar la información. Al final de haber hecho el análisis, bueno, pues nos propusimos a desarrollar un sistema con estas características que ustedes ven, ya las mencionamos anteriormente, y nuestro principal interés era que fuera un sistema que no se quedara aislado. Por tanto, se analizaron estándares para que pudieran en un futuro pues, que pudieran interactuar, si era necesario, pues poderse comunicar con algunos otros sistemas, ya sea de biblioteca o de archivo, etcétera. Y es por eso que nombramos esos principales directrices para poder desarrollar el sistema. Nos basamos en esta exposición y un poco en la administración o planeación del sistema en fases que menciona Saurín Pérez en su trabajo, que son prácticamente estas 5 etapas. En este caso las vamos a ver muy general. Análisis de la demanda y la competencia, pues bueno, no la presentamos aquí por tiempo, pero bueno, todo lo demás está de alguna manera, lo vamos a ir tocando. Y estos fueron nuestros objetivos al construir el sistema. Un análisis, que se hiciera un análisis propiamente de la información, de las necesidades y los procesos para el desarrollo del sistema, y un análisis y diseño orientado a objetos para el desarrollo de un sistema de administración de información digital. Los objetivos particulares, pues bueno, ahí aparecen, que es propiamente determinar las características de los tipos de documentos para establecer los modelos de las bases, establecer las funciones principales que realizaría el sistema, aplicar estándares vigentes para cada una de las funciones, y pues propiamente la última etapa es el desarrollo del sistema. Esta fue una de las tipologías a las que llegamos, y propiamente el 90% de la información que aparece ahí corresponde a literatura gris. En un menor porcentaje había revistas y otro tipo de documentos. Estos fueron los elementos y datos descriptivos de los cuales se necesitaba que quedara la información almacenada, los datos técnicos que también eran necesarios para establecer la base de datos,
y después se establecieron en el marco de estándar bibliográfico cuál de alguno de los formatos existentes o estándares podríamos ocupar para poder hacer el desarrollo de la base de datos. Inicialmente estábamos con la tendencia de poder utilizar Dublin Core porque está más orientado a cuestiones digitales, pero al haber hecho el análisis también veíamos que mucha de la información que se necesitaba pues quedaba fuera. Entonces después de una discusión breve entre el equipo de trabajo, decidimos que fuera Mark 21. Para ello, obviamente nos juntamos expertos en organización de información, gente relacionados con coordinación del proyecto, especialistas en arquitectura de sistemas y obviamente desarrollo. Entonces, a continuación voy a ceder ya la palabra para que mis compañeros expliquen la parte interna y la parte tecnológica del sistema. Creo que ya nos queda aproximadamente como un minuto, entonces nada más queremos compartir desde la parte técnica. Para nosotros es importante mostrar en un foro como este, que las tecnologías que nosotros seleccionamos estuvieron en base a lo que comentaba el licenciado, sobre todo que tuvieran un bajo costo y desde el contexto de desarrollo que nos pudiera disminuir la curva de aprendizaje de estas tecnologías a los implementadores y que nos ayudará a disminuir los tiempos del mismo desarrollo. Para esto, para nosotros es trascendente mencionar que una de las particularidades de este desarrollo es que sustituimos una base de datos relacional por una base de datos orientada a objetos, ya que estamos implementando el lenguaje de programación Java, que es un lenguaje de programación orientada a objetos. Dentro de la investigación para elegir las tecnologías, descubrimos que aunque las bases de datos orientadas a objetos son relativamente jóvenes, nos mejoran el performance y nos ayudan a eliminar los frameworks intermediarios entre el lenguaje orientado a objetos y la base de datos relacional. Además, también estamos implementando un framework de desarrollo llamado Vaadin, el cual tiene entre sus principales beneficios que utiliza Java y desarrolla aplicaciones interactivas de una manera más fácil que otros frameworks que se encuentran en el mercado. Rosario, ¿nos puede explicar la arquitectura de este framework? Bueno, la arquitectura de Vaadin. Nosotros elegimos Vaadin debido al desarrollo de aplicaciones que nos da. El desarrollo es enriquecido. En la arquitectura tenemos 5 capas. Tenemos la capa de browser, la aplicación donde nosotros vamos a nuestro servidor de aplicaciones, los componentes de Vaadin. La capa naranjita es la lógica. Ahí vamos a meter toda la lógica de negocio, y llamamos reglas de negocio. Y la base de datos que vamos a usar es DB for Object. Vaadin nos permite, no nos preocupamos por qué exploradores vamos a usar, ya sea que a veces no puedo con mi aplicación verlo en Internet Explorer, Safari, Google Chrome, Firefox. El servidor de aplicación que vamos a ocupar es el Tomcat 7. Y la mayoría del trabajo, los botones, formularios, tablas, componentes, todo eso nos los va a realizar Vaadin. Vaadin lo ocupamos porque fue un desarrollo fácil, la curva de aprendizaje fue menor, no tuvimos problemas en estar cómo vamos a integrar tanto los componentes de las reglas de negocio con los componentes de Vaadin. Y bueno, en la capa naranjada que les explicamos, ahí metimos todas las reglas de negocio, es decir, un ejemplo, ahí metimos todas las validaciones que el usuario nos solicitó. Y por último, la capa, como mencionó Verónica Sánchez, la capa de la base de datos de DB4Object fue realmente nuestra conexión a base de datos. Ya no fue de lenguaje de programación orientado a objetos a base de datos relacional, sino fue el lenguaje de programación orientado a objetos a base de datos, pero no de tablas relacionales, sino de objetos.
Bueno, a continuación quiero mostrar una de las principales características de DB for Object, que es la base de datos orientada a objetos que utilizamos. Como mencioné al principio, bueno, lo que buscábamos al final era eliminar la parte de las tablas relacionales de las bases de datos que se han venido utilizando, y por eso sustituimos esta base de datos. Ya me indican que el tiempo ya se terminó. Muchas gracias. Es una ponencia muy interesante y sobre todo como que muestra de manera muy notable los cambios vertiginosos que en materia de información digital estamos viviendo. Lo podemos ver, por ejemplo, si comparamos los programas de los encuentros de catalogación y metadatos de los años previos con como ya en se nota que el ámbito de acción bibliotecológica, catalogadora, etcétera, están ampliándose notablemente hacia otro tipo de información, en este caso digital, y otro tipo de organizaciones, ya no necesariamente dentro de bibliotecas, en las cuales cada vez pues es más importante esta interacción de bibliotecarios con otro tipo de personal especializado en cuestiones de informática, etcétera, 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 ¿no? Este aspecto también sobre bases de datos, por ejemplo, pasar de bases de datos relacionales a bases de datos orientadas a objetos y demás, es otro cambio también muy interesante. Es una lástima real, uno parece como modelador un verdugo implacable, pero hay que tomar en cuenta pues también el tiempo de todos los ponentes, etcétera, y el tiempo de las otras ponencias que vienen a continuación, ¿no? Es una lástima que no podamos haber visto con más detalle los otros elementos finales, ¿no? Lo siento mucho.